Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. A ver, Fernando, si coincidimos. Por ahí suena un poco lineal el análisis, pero daría la sensación que los sonidos radiales tienen dos motivos: recordar o descubrir. Después habrá un montón de subtítulos, sí, o encordar. Claro. Encordar, viste que cómo pasa eso de que vos tenés una vida hecha y de repente escuchás algún tipo que habla desde el más allá en tu computadora y va a decir, me acuerdo, ¿te acordás que tal cosa? Y va sumando. Sí, siempre está la excusa del efeméride. No, bueno. Siempre. Pero la idea es vale. entender que en las tapas de los diarios del presente hay un montón de data que hay que ir a buscar al archivo, ¿no? Sí. Sobre todo desmitificar a aquellos tipos que viven planteando que el archivo es una suerte de piecita de trastos viejos que no sirve para nada, y en realidad ellos mismos saben que ahí están las respuestas del presente y del futuro, ¿no? Lo que pasa es que daría la sensación que no quieren verse en el espejo, y ese espejo a veces devuelve imágenes non santas, bastante complicadas para algunos. Sí, igual hay una valoración, viste, del espejo del pasado, porque siempre los temas estos que tenés ahí anotados en la hoja, sí, señor. Uno de esos ferrocarriles, por ejemplo, que siempre va y vuelve, viste, va sí. Tal vez en forma positiva en alguna época y vuelve en forma negativa, y es un tironeo constante de saber si la cosa tiene que ir sobre rieles o no tiene que ir sobre rieles. Mirás los mapas, agarrás un mapa cualquiera de finales del siglo XIX, del roquismo, sí, y empezás a ver cómo se entramaba el ferrocarril, cómo todo era un arañazo hacia la capital federal, el gran puerto y el puerto de Rosario, ¿no? La telaraña de acero de la que hablaba Scalabrini, ¿no? Exactamente, y después fue como un sujeto que fue más allá de la producción, ¿no? Del tema del mapa productivo, sino que tenía que ver con la identidad nacional, la identidad del ferroviario. Sí, claro. Vos ves, por ejemplo, ¿no? Las casas, agarrás por acá, cerca, digamos, en el oeste, en la línea del oeste, la que va a Luján, y ves las casas de los ferroviarios y las casas de los patrones ferroviarios, y qué pedazo de construcción. Bueno, ¿no? Belgrano R. Exactamente. Belgrano R era la patria de los gerentes del ferrocarril Mitre, por lo tanto fue un barrio armado con mucha concepción inglesa, y así sobrevivió durante décadas. No solamente para ese entramado del que hablabas, no solamente para sacar la mercadería de los puntos de producción más importantes al puerto, sino también para llevar la mano de obra barata del inmigrante del puerto a esos lugares. El país tuvo esa concepción a partir de la batalla de Caseros, ¿no? El barco llegaba, miles y miles de inmigrantes, al tipo se lo llevaba al mítico hotel de inmigrantes, allí se lo fumigaba, se le daba documento, que duerma un rato, que coma, y de ahí a cualquiera de los centros productivos más importantes que salen esencialmente hacia el centro y el norte. Por eso el Belgrano, por eso el Mitre. Así que me parece que ahí tenemos un lindo nudo para desatar, pero básicamente después se acriollaron o se argentinizaron y fueron madre de qué sé yo, más de 1000 pueblos en la República Argentina que nacieron a la vera de la estación o de los talleres ferroviarios, ¿no? El caso de Mechita ahí en las puertas de Bragado. Sí, porque cuando alguien ata con el ferrocarril empieza a generar historias, no es una cuestión solamente productiva, sino viene lo identitario atrás de eso, ¿no? Sí, que cómo se despliegan esas vidas, esas familias alrededor del ferrocarril, y también tiene un impacto cuando se saca todo eso, ¿no? Cuando se extirpa, cuando se saca el banquito, la base productiva, ¿en qué queda esa historia, no? Recordarás ese estudio que se hizo hace unos años, hace varios años, hace 20 años, esta fundación que responde, que hablaba de los pueblos que habían desaparecido con el ferrocarril, o se habían
convertido en matas de pasto gigantes, ¿no? Y la estación en algo casi fantasmagórico, ¿no? Que daba un lugar, un páramo en el medio y volver a ver el tren otra vez, y volver a sentir el sonido, y volver a conectar historias, ¿no? Cuando se recupera un tren. Y en algunos pueblos, sobre todo en el norte, el agua potable llegaba a través de los vagones cisterna. No es solamente un laburo seguro, ¿no? Como se planteaba con la mayoría de aquellos puntos del país donde no había un desarrollo de la economía regional. No solamente era trabajo seguro, ¿no? Como se lo planteaba a través del médico rural o de la maestra del pago o del bancario de la banca estatal. También en algunos casos llegaba el agua potable a través de esos vagones cisterna. 1948, marzo. A ver, ¿qué te imaginás? Porque la Plaza del Retiro repleta. Un Perón que no puede llegar al acto porque tiene que ser operado de apendicitis ahí nomás. Y el fantasma del 17 de octubre del 45 o de principios de octubre, cuando se lo lleva Martín García, dando vueltas. Primero me imagino un lugar que quedó chico, ¿no? Sí, señor. Ya un liderazgo consolidado en la primera presidencia de Perón con una victoria en el 46 fulminante que después se empezó a traducir en hechos políticos, ¿no? Como esto que tiene que ver con los ferrocarriles. Pero vos sabés que buscando, metiendo los deditos ahí en el archivo nuestro, ¿no? De Radio Nacional, de la radio pública, se encuentran cosas muy locas, ¿no? Porque más allá de que se conozca, que uno lo pueda leer en un papel o que se lo hayan contado, porque hay mucha gente, por ejemplo, Lorenzo Pepe estuvo en ese acto que vos decís, ferroviario, joven ferroviario, pero es fuerte escuchar voces de fondo, abuchear a Pistarini y decir... Y al principio uno no entendía, hasta que después uno se ubica históricamente y dice, no, lo que quieren es escuchar a Perón. Claro. Es decir, el miedo a que pase algo, ¿no? Porque eso remite a Irigoyen, que Irigoyen era peludo porque el tipo no salía, no flotaba, no hablaba frente al público. La cosa del peronismo trajo eso, trajo la efervescencia popular en una plaza pública con el líder hablando ahí, ¿no? A ver, entonces, tenemos al subsuelo de la patria sublevada, pero ya para festejar en Retiro que los ferrocarriles eran nuestros, esperando a quien no iba a aparecer. Y entonces, Radio del Estado monta en esa plaza de Retiro un sistema de sonido precario, pero entendamos que para los tiempos realmente fue una solución de fondo, para que se pueda escuchar a Evita y a Perón desde el Hospital Militar. Sí, Evita traduciendo a Perón, hablando desde sí misma, pero después poniendo las comillas en Perón en una frase que le había dejado él especialmente por la convalecencia. Y además, pongámosle oreja a otra cosa. Otra de las víctimas del abucheo fue Espejo, claro, ¿no? El líder de la CGT, otro tipo con una altísima reputación, porque además era protegido en el buen sentido de la palabra, muy querido por Eva Perón, ¿no? Don Espejo, el líder de la Central de los Trabajadores, ¿no? Es interesante volver a escuchar eso. Sonidos entonces del 1 de marzo de 1948. Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión transmiten desde el sanatorio donde se haya internado el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Como es del dominio público, el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, ha sido operado de apendicitis esta mañana por el doctor Oscar Ivanisevic con toda felicidad. Gracias a Dios, su estado es ampliamente satisfactorio. Y ahora, de acuerdo con lo anunciado, ha de dirigir un mensaje al pueblo congregado en la Plaza de Retiro la dignísima esposa del excelentísimo señor Presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón. Atención, habla la señora de Perón. Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El general Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón.
Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados, que son lo más grande que forjan la argentinidad. Descamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. Descamisados míos, no quiero entreteneros más porque el general Perón os va a decir unas palabras, pero podéis tener la seguridad que la compañera Evita vela el lecho del líder y todos los descamisados podéis estar tranquilos de que gracias a Dios el general Perón ha salido bien de este paso, pero que hasta el momento de ir a la sala de operaciones, con lágrimas en los ojos, me dijo: pobrecitos mis trabajadores, que no podré estar presente, y que me había hecho tanta ilusión de abrazarlos, aunque sea con la mirada, a esa masa magnífica que en todas oportunidades me alienta en mi lucha y me reconforta de todos los sinsabores que se recogen a un jefe de Estado. Podéis tener la seguridad que el general Perón ha estado en todo instante con ustedes, y es por eso que yo, desde su lecho de enfermo, quiero que os dirija la palabra para que suba a todos los corazones de los descamisados la tranquilidad que el líder, el general Perón, gracias a Dios, ha salido bien, y que el líder pronto estará en la brecha trabajando por la felicidad y por la tranquilidad de todos los trabajadores argentinos. Os dejo mi corazón y ahora os va a dirigir la palabra al general. Ha sido la palabra de la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón. Y ahora, haciendo un esfuerzo, va a dirigirles la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien, como ya saben ustedes, se encuentra internado en un sanatorio de esta capital, donde fue operado esta mañana de urgencia de apendicitis. Atención, habla el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto que nos ha costado mucho y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. La compra de los ferrocarriles, la nacionalización de aquellos ferrocarriles que no solamente eran británicos, sino también franceses, tenía mucho que ver con la independencia económica, pero también un grado de simbología política fuertísima, quizás el mayor símbolo de aquella Argentina modelo 48. No solamente encerraba el hecho de recuperar el puerto, que también era parte de ese contrato leonino, sino también todas las leguas que al costado de cada andén se había reservado para el Imperio Británico. Habría que ir al Pacto Roca-Runciman, principios de la década del 30, la Argentina que es agroexportadora no puede venderle más sus carnes a Inglaterra porque Londres ha decidido comerciar nada más que con sus colonias o sus excolonias, y como nosotros no habíamos sido institucionalizadas como tales, aunque de hecho lo éramos, fuimos a firmar ese pacto leonino de la mano del hijo de Roca, que era el ministro de Relaciones Exteriores del general Justo. Sí, es interesante de observar esto cuando vos decís el tema de la propiedad de los ferrocarriles, que no era solamente británica sino francesa, pero se perpetuó en el tiempo el tema de lo británico por el cambio de época, justamente, ¿no? Estamos, recordemos, 48, estamos 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en la plena reconstrucción. Todavía el plan Marshall estaba ahí, Estados Unidos inyectando dinero para salvar el capitalismo europeo. Sí. Pero estaba cambiando el patrón de moneda de la libra esterlina a el dólar como patrón de moneda mundial. Por eso esta cosa de que los británicos estaban en retroceso. Si bien Argentina no era una tierra del Commonwealth, esto como fue Australia, Nueva Zelanda y en otra medida Canadá,
me parece que la simbología perpetúa, más allá de los franceses, a los británicos, claro, como decir, bueno, era la antinomia con los británicos, sí, especialmente, sí, y el ferrocarril era un símbolo de todo esto, ¿no? En Yalta podemos decir que empiezan a entregar las llaves del reino los británicos y les dicen a Estados Unidos, miren, háganse cargo de los hijos que dejamos huérfanos en el sur del planeta, ¿no? Y ahí aparecemos nosotros y toda América Latina como parte de ese reparto. Será para otro día y para otros audios, para otros cortes, resolver qué problema nosotros le infligimos a Estados Unidos, que recién se pudo hacer cargo del reino, y uno podría decir 10 años después de la guerra, con el golpe, claro, del 55. Claro, ¿no? Claro. Y encima toman un país industrial que no era lo que ellos soñaban. Ellos soñaban simplemente colonias que respondan con el producto de su tierra para poder venderle toda la manufactura que puedan, ¿no? 52, 25 de enero, hay por ahí un audio que atesora el departamento de contenidos, que vos me lo estabas contando recién, que tiene que ver con una especie de ficción muy interesante para darle fuerza a ese mito de los ferrocarriles son nuestros. Sí, ahí hay una observación que hacer también, porque vos sabés que la radio en sus primeras épocas era como una fascinación tecnológica al principio, ¿no? Sí. Una cosa de fascinación de incluso los tipos que hicieron las primeras experiencias, no solamente en la Argentina, en la década del 20, sino en Estados Unidos y en México particularmente, que era objeto o sujeto de vanguardia. Las vanguardias poéticas entraban en la radio y hacían cosas bastante locas, que es muy interesante alguna vez de rescatar la radio mexicana. Después hubo una etapa que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando acá ya bien entrada la etapa de posguerra, de propagandismo, ¿no? Bien. Mezclada la fascinación tecnológica con el propagandismo. Todavía no se había abonado en la década del 50 y del 60, recién se abona la cosa más artística, más de producción artística. Cómo se van superponiendo las etapas y se van conjugando. En esta pieza de radio, que es maravillosa, porque vos la escuchás ahora y alguna risita te da, ¿no? Porque vos decís, es una madre con el hijo hablando la importancia del ferrocarril en toda una actuación o un acting, como se dice ahora en estas épocas, sobre la importancia del ferrocarril, como si quien no quiere la cosa, ¿no? Como que no están actuando, o como que es natural que el ferrocarril va a traer progreso, ¿no? Esa cosa de lineal hacia adelante, ¿no? Que el ferrocarril responde a eso, ¿no? En eso que vos estás marcando, después llegará la profundización de la propaganda a través de lo artístico. Sumo un solo título y podemos tirar cualquier cantidad, pero Mercado de Abasto es una película establecida para que en un momento en su nudo argumental hable de la importancia de pagar impuestos, ¿no? Y por ahí pasa la cosa. Un tipo que no quiere pagar impuestos y que es uno de los capos del mercado, un buen día el hijo de Tita Merelo corre riesgo su vida, y entonces ahí entiende la importancia de pagar impuestos para que el hospital público... Sí. Ahí de alguna manera redondeamos la idea que vos estás dando. Ahora sería Shopping eso, ¿no? Claro. Sería, la película se llamaría Shopping o Aventuras en el Shopping, ¿no? Enero de 1952. Rutas argentinas hacia los 4 puntos cardinales del mundo, nuestros ferrocarriles. De una economía primitivamente agropecuaria, ha pasado la nación en poco tiempo de trabajo y con gran espíritu patriótico de parte de un gobierno consciente de la dignidad argentina, a una economía de carácter integral, y esto ha sido posible merced a la nacionalización de la red ferroviaria, acto de enorme trascendencia, con inusitadas proyecciones en el tiempo, que nos ha puesto en posesión de nuestra propia riqueza. ¿Se puede saber dónde has estado durante toda la tarde? Pero mamá, no he estado en ninguna parte fuera de lo común. Me imagino. Perdiendo el tiempo en recorrer unos cuantos kilómetros a pleno sol. Y después son las quejas por las quemaduras. Pues para que veas que te equivocas, te lo diré. He estado en la estación. Oh, qué cosa interesante pudiste ver en la estación. No creo que haya mucho que ver en una pequeña estación de campaña. Sí que hay que ver, mamá.
Estuvieron descargando materiales para la construcción de la fábrica nueva. ¿Van a ampliarla entonces? No, mamá. Van a construir una mucho más grande. Además me entretuve viendo cargar latas y más latas de conserva de la misma fábrica. Es una manera como tantas de perder el tiempo. Te equivocas. Es una manera de reflexionar y admirar nuestro progreso. Cargar latas en un vagón puede ser algo monótono y tonto para algunos, pero para mí no. No porque he pensado que eso significa mucho para el país. No te entiendo muy bien, pero me gustaría que me aclarara. Pues es muy sencillo, mamá. Hasta hace unos años no veíamos nunca ese simple espectáculo. Los trenes solo llevaban bolsas de cereales o ganado en pie. En cambio hoy, el país se está industrializando. Los productos del suelo son elaborados dentro de la patria y ya elaborados son repartidos a todo el territorio de la República. ¿Sabes que tienes razón? Y tanto. Porque sucedía que el medio de transporte ideal para nuestros productos, el ferrocarril, no era nuestro y restringía la circulación de los frutos de la tierra. En cambio ahora... Ahora los ferrocarriles han sido nacionalizados y por lo tanto el suelo argentino es recorrido por ellos en toda dirección y en completa libertad de acción. No sospeché nunca que en vacaciones pudieras adquirir tantos conocimientos, y menos aquí, en un pueblo lejano de la ciudad. Hoy se aprende en todas partes, aunque sean los más lejanos rincones de la patria. Me interesa mucho lo que me dices de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, al convertirse en un bien de la nación, han podido ser utilizados para todo aquello que la nación necesita. Y así ha florecido el intercambio entre provincias, la industrialización del interior del país, de que te hablé hace un minuto, el turismo social. Esa es otra gran obra. Naturalmente, porque un país como el nuestro, con tanto hermoso para conocer y recorrer, que posee tan variado paisaje, montaña, playa y llanura, debe ser conocido por todos sus habitantes. Y para ser conocido, nada mejor que un medio como el ferrocarril. El ferrocarril actual, quieres decir, porque antes no eran sino unos pocos los que viajaban. Hablo de nuestro ferrocarril, ganado por la voluntad del pueblo y para el pueblo. Yo creí por un momento que habías perdido el tiempo, pero reconozco que lo has ganado. Mientras el país no poseyó el dominio del riel, este dominó al país, impidiendo su afán evolutivo. La conquista del medio indispensable para estimular, organizar, aprovechar y acrecentar la riqueza argentina fue lograda con la nacionalización de los ferrocarriles, asegurando la posesión de todo un espléndido futuro que de otra manera se hubiera frustrado en favor de intereses contrarios a los del pueblo. Mañana a esta misma hora, siempre sobre libretos de Jorge Ricardo Lugan, volveremos cuando vibren en el aire los acordes de Rutas Argentinas hacia los 4 puntos cardinales del mundo. Néstor Fernando comenzó a hablar de la necesidad de recuperar los ferrocarriles casi desde el vamos. Uno podría decir, con el diario del lunes bajo el brazo, que por ahí no se eligió el camino más correcto para transitar el campo minado que había dejado el menemismo y también la alianza, porque hay que recordar siempre que Machinea fue quien renovó gran parte de las concesiones cuando todavía esos contratos, por ejemplo el de los Sicilianos, ni hablar de la tragedia de Once, ni siquiera había vencido, pero por las dudas los muchachos ya le estaban dando prácticamente una década más, lo que implicaba que te dejaban una herencia tortuosa, compleja, y encima vos tenías una agenda para subirte al ring a pelear con distintos personajes de una talla impresionante que iban desde el Fondo Monetario Internacional hasta los bancos por las AFJP, que generaron que la agenda fuera dilatando el momento de echar mano al tema ferrocarriles. Habrá dos hechos fundamentales y esencialmente inesperados, como el caso Mariano Ferreira y después la tragedia de Once. Sí. Los dos poniendo en tela de juicio a los concesionarios. En el primer caso a Pedraza, que encima es un dato paradigmático porque es un dirigente sindical convertido por el menemismo en empresario, y después, por supuesto, la tragedia de Once. Sí. Pero Néstor habló desde el vamos de esta historia, aunque insisto, por ahí se eligió el peor camino para desandar ese largo trecho que era un campo minado que te había dejado como herencia el menemismo, ¿no? Cuando se habla de los ferrocarriles, se habla de la dispersión
y de uno de los genocidios más grandes que haya podido sufrir la Argentina, entre tantos que hemos tenido. Pero tenemos que entrar a remontar con estos ferrocarriles viejos que tenemos, con estas vías que nos permiten determinadas velocidades, con esta falta de inversión. Pero bueno, lo peor es quedarse los brazos cruzados. Hay que volver a poner en marcha. ¿De dónde estamos? Desde el subsuelo de la tierra, pero los ferrocarriles van a volver a andar y poco a poco, invirtiendo y invirtiendo, vamos a llegar a tener con el tiempo los ferrocarriles que nos merecemos. Y es interesante, ¿no?, escuchar semejante posicionamiento político respecto a los ferrocarriles, como para cerrar, ¿no?, esto que estábamos charlando. Uno a veces no entiende, incluso los tipos que saben mucho de ferrocarriles, no solamente del lugar histórico, del lugar técnico, sino también del lugar proyectual, podemos decirlo, economistas que hablan de transportes, no entienden muy bien cómo es el tema del desguace, el porqué del desguace de los ferrocarriles. Sigue siendo materia de discusión, porque en países supuestamente avanzados como Japón o Estados Unidos, en Estados Unidos tenés líneas de este-oeste productivas, de transporte de pasajeros, el Amtrak. Fue un fenómeno que en Latinoamérica se repitió en varias latitudes. De Chile, por ejemplo, el Vía Sur, que era el esqueleto, era la columna vertebral del transporte desde Santiago, pasando por Biobío hasta bien al sur, bien entrado al sur. Me tocó viajar en condiciones horribles, tremendas, en pleno pinochetismo. Se desguazó ese ferrocarril. Tal vez, y alguna parte de la explicación de los tipos que saben, viene por fortalecer al sector de transporte terrestre, a camioneros principalmente, pero que también, digámoslo, es una industria o es una rama que creció muchísimo en los últimos 30, 40 años. Pero no se explica en términos modernos, en términos de economía, en términos de ambiente humano o ecología o medio ambiente, levantar y desguazar los ferrocarriles. Por eso es interesante desde un presidente o una presidenta como esto que se anunció hace poquitos días de la boca de Cristina Fernández de Kirchner, reeditar el fenómeno del ferrocarril, no solamente el productivo, el Belgrano Cargas, etcétera, sino también el de pasajeros que conecta historias, y además abarata muchísimo el transporte del turismo, por ejemplo, el turismo interno, ¿no?, que creció tanto en los últimos años. Ferrocarriles argentinos. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Para hablar del camporismo, para hablar de la primavera de marzo de 1973, que después demasiado rápido se convirtió en un invierno muy, muy gélido en la República Argentina, uno tiene que hacer sí o sí una especie de postal de época, si no es muy complejo para los más jóvenes poder entender qué era lo que estaba en juego, ¿no? Y por qué quizás en ese momento el pueblo golpeó las puertas del Palacio, quizá por primera vez o por segunda vez en la historia política argentina, pero se estaba muy cerca de aquello que era la toma del poder, después de haber ganado 2 elecciones, primero con Cámpora y después con la fórmula Perón-Perón. Fue un año donde se entendió que se estaba muy cerca de esa toma del poder. Ahora, ¿de qué mundo o en qué mundo esto se planteaba? Bueno, en el mundo de la Revolución Cubana, en el mundo de Vietnam, en el mundo del Concilio Vaticano II, en el mundo de los curas del Tercer Mundo, de la crisis del petróleo, de la también. Crisis del petróleo, del año 73 con precios altísimos, de la libertad de los países africanos que empezó a multiplicarse de una manera impresionante, de un gran vecino que es Chile, sí, ¿no? Claro, de la mano de Salvador Allende, totalmente en crisis, pero dando un salto cualitativo que Washington no esperaba, que era la llegada del socialismo vía elecciones. Lo que para ellos era como, bueno, ¿qué pasa? ¿Se vienen a legitimar las izquierdas en el continente? Claro. Bueno, pasaban muchas cosas por entonces en un planeta que estaba muy convulsionado y un país que respondía a esa convulsión intentando tocar las puertas del Palacio, ¿no? Hoy a la distancia Cámpora aparece como un personaje que tenía la llave de la puerta y que la abrió. ¿Qué quiero decir con esto? Que posibilitó
por encima de su lealtad a Perón, y que las órdenes llegaban desde Gaspar Campos o desde Puerta de Hierro, posibilitó la profundización de los cambios que planteaba por ahí el peronismo en su mesa chica. Y eso generaba que las distancias entre la Casa de Gobierno y Gaspar Campos, o la Casa de Gobierno y Puerta de Hierro, fueran cada vez más largas. Sí. Además, es interesante reconstruir esta época, porque es como una suerte de antesala a esta década más o menos que estamos debatiendo todos los días en Latinoamérica, ¿no? De estos gobiernos más o menos progresistas, más o menos populares, pero con un umbral muy alto, ¿no? Sí. En la historia argentina. Yo creo que uno de los que vamos a escuchar ahora, Salvador Allende, presidente de Chile, de visita, casi una visita con Dorticós, de Cuba, una visita con mucha carga política, muchísima. Sí. No era la primera vez que Allende venía a la Argentina, vino 2 veces durante la dictadura de Lanusse, una dictadura muy extraña que merece un análisis más profundo. No era un gobierno de pueblo soberano, obviamente, porque no había urnas de por medio, pero fue una dictadura muy extraña, ¿no? Que tomó partido incluso por quedarse neutral ante las presiones de los Estados Unidos y la oligarquía chilena para Salvador Allende. Salvador Allende estaba muy agradecido con la Argentina en general, por eso además viene acá a festejar la democracia, dice cosas muy interesantes cuando se lo interpela periodísticamente, pero es muy interesante escuchar esta reconstrucción, porque es la buena antesala para entender lo que pasa hoy en el presente. Para que se entienda de qué país estamos hablando, un día antes de asumir, Cámpora se fue a ver el estreno de Juan Moreira de Fabio. Asume y al otro día se va con Allende y Dorticós a ver Boca Racing al Estadio Presidente Perón en Avellaneda. De ese país estamos hablando. Ha vuelto el pueblo a la Plaza de Mayo para escuchar desde este histórico balcón que tantas veces ocupara el genio de América, nuestro único líder, el general Perón, el diálogo que sostuvo con su pueblo, el hombre que a partir de este también histórico 25 de mayo ha de regir los destinos del país para reconquistar la patria libre, justa y soberana del general Perón. Oficial de radios. Hoy renace la alegría, la felicidad en el pueblo argentino. Hoy comienza la reconstrucción nacional con el gobierno del doctor Cámpora. Ha sido la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, compañero Héctor Cámpora, transmitida por LRA Radio Nacional y la Red Argentina de Radiodifusión. Eslogan de campaña, marzo de 1973. ¿Por dónde pasaba la cosa? A ver, y hagamos un poco de... Eso podría haber un rock and roll, podría haber algo rock progresivo, como se decía en ese momento. Sí, tranquilamente. Estaba asomando... Música latinoamericana, porque los sonidos latinoamericanos estaban otra vez... Mucha mezcla tal vez, pero es muy, muy divertido escuchar el chamamé del tío, ¿no? Sí, señor. Porque... También, volviendo a esto que escuchamos antes, ¿no? De los ferrocarriles, cuando una madre con su hijo adolescente o joven decían las beldades del tren, casi como que no hubiese un micrófono o una cámara ahí, como una situación normal, que no es normal y que en este momento lo vemos como algo hasta filo gracioso. El chamamé del tío por el presidente Cámpora era muy divertido, y los llamados a votar y de cómo se votaba eran ya una apuesta a lo artístico sobre la propaganda, esto que decíamos antes que había nacido por ahí en la década del 50, mediados de los 50, ya en los 60 con el arte pop también. Que tuvo expresiones en toda Latinoamérica. Bueno, en la campaña política ya estaba como mucho más refinado esto, ¿no? Del eslogan de campaña, de meter sonidos ya más elaborados, etcétera. Muy interesante lo del chamamé del tío, ¿no? El long play, el viejo vinilo, se llamaba Cancionero de la Liberación, y ahí estaba Nacha Guevara, Marilina, Piero, Benedetto también, Leonor Benedetto, el chamamé del tío. Sincero, siempre fiel al general. Cámpora es un peronista
ya como no se puede más. Él nunca hizo lo que quiso, sino lo que el general y el pueblo, que son lo mismo, precisaban para ganar. Cámpora es el delegado del gran plan de general, el plan que del pueblo entero para la victoria total. Cámpora es el delegado del gran plan de general, el plan que del pueblo entero para la victoria total. ¡Ay, ay, ay! El movimiento en esencia al general, unificado en un bloque pa' esta batalla campal. No valieron las chicanas de los de afuera y adentro. Cámpora los puso a todos a servir al movimiento. Cámpora es el delegado del gran plan de general, el plan que del pueblo entero para la victoria total. Cámpora es el delegado del gran plan de general, el plan que del pueblo entero para la victoria total. Y dale tío, dale, dale tío, y dale tío, dale, dale. Lo que pasó ayer tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional. Alfredo Alcón, 3 de marzo, fecha donde lamentablemente estamos recordando su nacimiento. Digo porque se fue hace 2 años y entonces uno ya empieza a revisar todo lo que tiene que ver con efemérides en función del recuerdo, porque el tipo ya no está entre nosotros. Se fue un enorme ícono. La verdad es que uno tiene de Alcón recuerdos espectaculares. Después, cuando nos metamos con el Santo de la Espada, te voy a dar uno que tiene que ver con la biografía de Torre Nilsson, que lo pinta de cuerpo entero a Alfredo Alcón. Pero me parece que se va algo así como el arquetipo en envase y contenido del actor argentino. Sí, un hombre completo. Digo, sería muy responsable que lo dijera yo, que la actuación solamente es lo que veo en cine, televisión, lo hablamos que uno consume. De sentarnos en la butaca y cuando uno escucha a los actores, a los directores, a los compañeros de trabajo, hablan de un hombre íntegro. ¿Íntegro en qué sentido? En el sentido social del término, personal, de un personaje muy cálido. Uno lo escucha a él hablar. Hablaba de Leonardo Fabio, dice, bueno, Fabio era un tipo incómodo para trabajar, pero todos lo amaban, es decir, todos querían laburar con Fabio, a mí me gustó laburar con Fabio, dice, pero el tipo estaba desafinando para encontrar la nota justa. Una definición maravillosa de Leonardo Fabio de los labios de Alfredo Alcón. Pero todos los que hablan decían no solamente el prestigio de laburar con un actor completo, comprometido, leyendo la carta de Rodolfo Walsh con una entonación pocas veces escuchada, haciendo a Lorca como nadie, quizás. Haciendo a Lorca, recitando poemas de Vicente Barbieri, un tipo que está en el filo del olvido muchas veces, estas cosas lorquianas que vos decías antes, también siendo ícono de cuando nosotros éramos pibes, decíamos San Martín era él, el Santo de la Espada era San Martín, no era el cuadro. Uno fue San Martín, fue Güemes. Exactamente. Güemes, la tierra en armas. Exactamente. La verdad que uno se encuentra con un tipo muy, muy particular cuando, dicen que Torre Nilsson era muy burrero y gastaba toda la guita en el hipódromo. Y había cobrado el adelanto de un 80, un 90% para el Santo de la Espada. Mientras tanto, le entregaba a los milicos de la dictadura de la NUCE, de la Revolución Argentina, el guión, que intentaba hacer un guión de carne y hueso, bajarlo del bronce, y terminó siendo una especie de, qué sé yo,
suplemento de anteojito de Villic, sí, ¿no? un panegírico. Claro. Pero bueno, la censura operó de una manera terrible. El problema es que en el medio, Torre Nilsson se había gastado la guita en San Isidro y en Palermo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque tengo un guión que no me sirve para nada, un actor que va a quedar desdibujado cuando esto se estrene, mi reputación, y qué sé yo, pero yo me la gasté en los burros. Lo llama Halcón, le cuenta y le dice, mira, inventemos alguna excusa, porque esto no se puede filmar, no sé, me la gasté en el hipódromo. Y la respuesta de Halcón fue, ¿a qué hora arrancamos mañana? Poniendo el pecho por un amigo en desgracia, ¿no? Que era Torre Nilsson. Era el santo de la espada. Brindo por el ejército de los Andes, a quien le cabe la gloria de decir, hemos hecho la campaña en 24 días, pasamos las cordilleras más altas de la tierra, combatimos a los tiranos y dimos la libertad a Chile. ¿Cómo era haciendo a Vicente Barbieri, que vos bien dijiste, ¿no? Un tipo Sí. que parece que camina por la banquina, ¿no? Y está prácticamente condenado al olvido todo el tiempo. Sí, me parece que los recitados, vamos a escuchar ahora a Halcón recitando un poema de Barbieri y también una lorquiana, una de García Lorca. Digo, algunas son fragmentos porque por cuestiones de tiempo muchas veces uno trata de elegir, pero pongamos mucha oreja a la entonación, a qué es lo que te transmite. Digo, estas son las cosas que vos podés escuchar con los ojos cerrados. Sí, señor. Y vos decís, te emociona, ¿no? Escuchar un tipo que le pone tanto cuerpo a la interpretación de un poema, que seguramente lo habrá buscado, como era García Lorca, que es todavía más, en ese sentido, uno lo buceó más que Barbieri, que otros poetas, que otros escritores más dejados de costado, pero me parece que el rescate es muy interesante. Vamos a escucharlo. Pienso que alguna vez uno entre todos se volverá a mirarme, a preguntarme por cosas conocidas, y en mi mano ligeramente trémula, tan solo un ademán dirá, ya no me acuerdo. Y no es un dato menor también ponerle el cuerpo a la carta a la Junta Militar, marzo del 77, la firma de Walsh, y ahí aparece un Halcón también comprometido con la Argentina que te deja la dictadura militar. Una presencia permanente en lo que tiene que ver con madres y abuelas. No fue un hombre ajeno a la pelea por los derechos humanos, Alfredo Halcón. Las 3A son hoy las 3 armas. Y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Y un guapo del 900, ahí también aparece un Halcón. Para algunos críticos es la bisagra del Halcón galancito al Halcón que se convierte en actor de la mano de una pieza clave de la literatura popular de la República Argentina del siglo XX, y se mete en el cuerpo de un guapo del 900 que después de alguna manera trabajará en otras circunstancias, como puede ser qué sé yo, alguna otra pieza teatral o cinematográfica, donde el tipo seguirá de alguna manera siendo el mismo guapo del 900 que apareció cinematográficamente allá por la década del 60. Sí, una combinada en este caso la vamos a escuchar con hay que pararse para decirlo, la señora Lidia Lamezón, sí, claro, ¿no? Que era hacía la mamá, ¿no? La mamá, así que escúchate esta. No mires por otro lado, mírame a mí derecho a los ojos. Si tenés coraje para decir que no andes con vueltas. Pero si yo he matado, vieja. No quiero una libertad que me esté quemando los pies donde quiera que ande. Esas son pamplinas. ¿Pamplina? Usted no comprende. Es inútil, usted no comprende. No ve que me achica la vida. Encerrado, aunque fuera para siempre. No hay hombre que se me iguale en coraje, en lealtad, en honradez. Detrás de la reja hasta la osamenta de Ordóñez se levantaría para darme la mano. Y nos queda el Halcón de la tele del siglo XXI. Sí, porque Adrián Suárez,
si no me equivoco, 3 producciones, 2 seguros, pero 3 producciones de polka de su productora lo convocó. Una de las más interesantes era Vulnerable, donde hacía un tipo compuesto, un chetón de esos que le salía. Escúchenlo ahora porque es maravilloso, digamos, además de estar plagado de buenos actores, ¿no? Damián Di Santo, el propio Casero, el tipo cómo sobresale. Escuchen esta escena porque cómo sobresale por encima, y el respeto incluso en medio de la actuación que le tenían sus compañeros, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿eh? No con mi madre, que murió cuando tenía que morirse, ¿no? Pero me suele pasar que a veces aparece un inoportuno en momentos que uno no está para atenderlo. ¿Y eso cuándo vendría a ser, maestro? En el supermercado me suele pasar. ¿Este tipo siempre viene a romper las pelotas acá? No, por favor, me explico. Yo voy al supermercado, ¿no? Cuando paso por las góndolas donde están los vinos finos, ¿no? Los Cabernet Sauvignon, los Pinot Noir, ¿no? Yo cierro los ojos, escucho mi propia música, siento el buqué de esos vinos ahí, y en ese momento justo viene uno, señor, ¿me puede decir la hora? Por eso lo entiendo a él, aunque no es fácil de entender a este muchacho, ¿no? Pero lo entiendo. Archivo Nacional, con Fernando Piana y Gustavo Campana. Archivo Nacional. El Día Internacional de la Mujer se fue amoldando al paso del tiempo. Nace como una fecha muy triste que tiene que ver con demasiada muerte en reclamos de derechos laborales. El otro día estaba pensando, Estados Unidos, sobre todo después de la Guerra de Secesión, pone en marcha un país al que nosotros accedimos mucho después, casi 90 años después, en virtud de haber perdido nosotros la capacidad de soberanía y de independencia tras la batalla de Caseros, y recién volverán las mayorías a hacerse cargo del país con el irigoyenismo, y profundizará esa relación el peronismo de 1943 en adelante, tomando como dato fundacional la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por eso es que por ahí los grandes talleres textiles, del calzado, donde había mucha mujer laburando, tiene más que ver con la mujer después de las leyes sociales, y no como en Estados Unidos, la mujer trabajando antes de las leyes sociales y siendo víctima de todo tipo de aprietes, de las condiciones laborales que van desde los horarios de jornadas que iban a 14 o 13 o 12, la jornada de trabajo a destajo. Bueno, la verdad que la historia en ese sentido es terrible. Hay que sumarle a eso el final del siglo XIX y las 2 décadas del principio del siglo XX con los anarquistas, ¿no? Sí, que el lugar de la mujer en el anarquismo era un lugar muy alto, muy preciado. ¿Por qué? Porque el mundo anarquista componía lo que era una cosmovisión del trabajo, es decir, no era el ir a trabajar y volver a casa, sino componer un mundo alrededor del trabajo que tenía que ver más allá de la política antiestado o antiburguesa que tenían los anarquistas primitivos, ¿no? O el anarquismo vernáculo. Creación de bibliotecas, creación de clubes de lectura, creación de maternidades, y ahí la mujer en los 3 funciona. Y estas anécdotas de la cocina, ¿no? Del sindicato de pasteleros, de las bolas de fraile, los vigilantes, las bombas, etcétera. Parece un dato menor, pero el anarquismo colectó mucho a que la mujer sea valorada. Uno ve las cartas de amor recuperadas en la década del 90 de Scarfo, de Paulina Scarfo, a Severino de Giovanni, y uno entiende cuánta energía creadora y cuánta energía de lucha había en esas cartas, que eran estrictamente cartas de amor, ni más ni menos. No había un panegírico ni de la violencia, no, pero se veía la energía y el protagonismo de una mujer compañera de un hombre de muchísima vehemencia política, ¿no? Siempre que hablamos del voto femenino y hablamos de Eva, generalmente metemos mano en el archivo para recuperar aquel audio donde ella anuncia. Claro. Y a mí siempre me quedó un audio muy particular que tiene que ver con una Evita encendida. Vamos a tener posibilidad de ir recordando en este ciclo a esas 2 Evitas, ¿no? La Evita que lee y la Evita que con su propia impronta en cualquier acto político enciende el fuego
de la multitud, ¿no? Sí, y ¿por qué recurrimos a este audio histórico, el conocido por todos? Porque es otra vez muy interesante de contrastarlo con nuestra modernidad, con nuestra etapa de la modernidad, dónde estamos parados y qué discurso hay alrededor de las mujeres. Si uno lo escucha ahora, liberado de todo contexto, parece un audio que envejeció, parece un audio incluso que pone a la mujer en un lugar lateral del hombre, pero hay que entender el contexto de época. Las mujeres no votaban, no tenían decisión política. Vino a imponerse el voto femenino y el protagonismo de la mujer. Entonces, Eva Perón tuvo que encontrar la manera de decirle, no solamente a los hombres, sino a las mujeres principalmente, bueno, nosotros tenemos que ir encontrando nuestro lugar, la energía creativa, y eso me encantó del discurso de Evita, la energía creativa, el vientre, la cosa de creación, es esa cosa intuitiva y de creación que aporta a las mujeres a la política, a una política decididamente masculina. Es increíble a esta altura del partido recordar al diputado San Martino de la bancada radical esgrimir como causa de oposición al voto femenino que a través del sufragio iban a perder nuestras mujeres femineidad. Y entonces en un discurso anterior a este, en plena campaña, Evita dirá algo así como: dicen que nosotros vamos a perder femineidad, ¿y acaso no perdemos femineidad siendo la fábrica a las 4 de la mañana? Exacto. Bueno, esa Evita encendida y esta Evita que anuncia que el voto femenino llegó para quedarse. Vuelvo a vosotras, mujeres de mi patria, para proseguir el análisis de la posición espiritual que adquiriremos con el reconocimiento legal de los derechos políticos de la mujer. Al ejercicio del derecho de sufragio y al honor de contribuir al gobierno del país, las mujeres debemos corresponder consagrándonos intensamente a elevar los resortes morales de la conciencia nacional para que aparezca adornada con las mejores galas y los mejores efluvios de la sensibilidad femenina. En el corazón de los hombres gravitan perdurablemente las emociones y los sentimientos de la mujer. Madre, hermana, novia y esposa dejan en las determinaciones de los hombres el sello indeleble de su paso por la vida. Y si queremos un mundo mejor o una era mejor que las que nos ha tocado vivir, necesitamos que las acciones y las pasiones de los hombres se vean suavizadas, matizadas, ennoblecidas por nuestra ternura de mujer. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. A ver, si a partir de mañana, cuando agarrás la tapa del diario, no encontrás un solo dato que tenga que ver con el archivo, es porque estás mirando la última foto de una película larguísima que alguien te está ocultando. Por eso es que la necesidad de meter mano en el pasado no tiene que ver con regodearse con lo que fuimos ayer, sino esencialmente saber quiénes somos y quiénes vamos a ser. Esa es un poco la idea. Sí, vamos a tratar en este ejercicio del lunes bien tempranito de construir la historia, es decir, mostrar una película para atrás, ¿sí? Una película del último cuadro hasta el primero. Archivo Nacional por la Radio Pública.